Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. Una de las frases que más encontramos en la Biblia es acerca del amor a Dios. ¿Sí o no? Hay muchos versículos que nos hablan acerca de el amor de Dios. ¿Te acuerdas de alguno de ellos que puedas compartirlo conmigo? ¿Algún versículo que te acuerdes que hable del amor de Dios? ¿Sí, hermana Lupita? Cristo murió por nosotros. Romanos 8, ¿verdad? 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? Otro versículo que hable del amor de Dios, de su amor para con nosotros, de nuestro amor para con Él, ¿cuál es? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Otro, hermano Mario, ahí atrás. Exacto. No se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Hermanita, allá atrás, ¿cuál? Ya se lo ganó, pero díganoslo de todas maneras, hermana. ¿Cuál es? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién más? Del amor. Sí, Ade. ¡Qué bendición! Nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué? Nos amó primero. ¿Otro más? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Un último, ¿sí, hermana? Hijos de Dios. Primera de Juan. Otro más. De este lado están muy seriecitos. No hay avivamiento, hay apachurramiento. ¿Qué hay, hermanos? ¿Verdad? A ver, algún versículo, sí. Hermano Javier. Se retiñe, ¿sí? Qué bien, hermano, ¿verdad? Y no tengo amor. Y ahí en esa porción habla que el amor es el que permanece. ¿Alguien más? ¿Sí, hermano Nacho? Permaneced en mi amor. Qué interesante, permaneced en mi amor. Ahora, ¿cómo está su amor? ¿Qué pasa con el amor, hermanos? Vamos a aplicarlo a nosotros para poderlo comprender un poquito más respecto a lo que vamos a hablar. Remóntate unos años atrás, cuando viste por primera vez al amor de tu vida. Debe ser la que está junto a ti, ¿eh? Si no es así, estás pecando y debes, remóntate en mi caso, 23 años atrás, 24 años atrás o más, y acuérdate cuando viste a aquella mujer, ¿verdad? O en el caso de las mujeres, aquel hombre guapo, delgado, fornido. Acuérdate cuando en ese tiempo viste a la persona con la cual no tan solo llamó tu atención, sino también comenzaste a amarle. ¿Y cuáles son esas primeras muestras de ese amor, hermanos? ¿Cuáles son? ¿Qué sentías? A ver. ¿O qué sientes? No sé. ¿Qué sentías cuando lo veías o la veías? Nervios, ¿verdad? Sentías nervios. Ahí se hacía desde lo que dicen las mariposas, ¿no? Ahí en el corazón, en el estómago, se sentían esas mariposas. Cuando fue la primera cita que tuviste, ¿te acuerdas de esa primera cita que tuviste con esa mujer o ese hombre? ¿Te acuerdas? ¿Cómo fue? ¿Estabas expectante para llegar ahí? ¿Tardaste más de lo regular los varones en bañarnos, no? Salir bien bañados, bien perfumados, bien planchaditos, todo bien, ¿no es cierto?
Y las mujeres tal vez hicieron un poquito de más también para esa primera cita. ¿Se acordarán, sí o no? Y después llegó el momento en el cual llegaste al altar con tu esposa o con tu esposo. ¿Recuerdas ese momento? ¿Recuerdas el momento cuando estabas al frente y de repente ves entrar a tu esposa por en medio del templo o del lugar en donde se casaron? No había mujer más hermosa que ella, ¿no es cierto? Yo hablo desde el punto de vista de hombre, no sé las mujeres qué sensación tienen cuando entraron y vieron allá a su príncipe azul. Y comenzaron los primeros meses de vida juntos, de vida conyugal. ¿A los cuántos meses se te quitaron las maripositas del estómago, hermano? Más o menos. Eso, ¿verdad? ¿A los cuántos meses o a los cuántos años se fueron perdiendo algunas cosas importantes que hacías por el amor que le tienes a tu cónyuge? Y tristemente, tal vez pueda pasar que algunos años hemos estado juntos solamente porque sí. Porque sí. Porque así es. Porque debemos estar juntos. Porque sí es nada más. Pero ya no está ese amor. Ya no están esas mariposas. Ya no está esto que antes nos hacía el día. Sino que estamos juntos y desarrollamos una dinámica familiar solamente. Eso tristemente llega a pasar en el matrimonio, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Ahora, ¿esto puede llegar a pasar en la iglesia? Claro que sí, claro que sí. Y es por eso que esta mañana creo que vamos a tocar un tema muy pertinente para nuestra vida y muy oportuno para nuestra vida. Y te pido que vayas a Apocalipsis capítulo 2, por favor. El libro de Apocalipsis capítulo 2. El apóstol Juan tiene la gran bendición de ser llevado al cielo y ver la gloria de Cristo, como ese canto que entonábamos hace un ratito, ¿no? La gloria de Cristo, el Señor cantaré. Y el Señor Jesucristo, con toda su autoridad, envía cartas a las iglesias. Y comienza con una que es pertinente para nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde, hermanos? En Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿de qué manera? Mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué hermoso comienza esta carta a la iglesia de Éfeso. Cuando el apóstol Juan escribe esta carta, Éfeso era una de las ciudades principales de Asia Menor. Era una ciudad importantísima. En ella, en esta ciudad, había una de las 7 maravillas antiguas del mundo, que era el templo a Artemisa o a Diana. ¿Sí? Era una de esas 7 maravillas antiguas del mundo y estaba allí en la ciudad de Éfeso.
El apóstol Pablo visitó la ciudad cerca del año 53 después de Cristo. ¿Sí? En el año 53, escucha muy bien esto, en el año 53 Pablo visita la ciudad de Éfeso. Unos 43 años antes que esta carta de Apocalipsis se enviara a sus destinatarios. ¿Sí? Pablo llega en el 53. Apocalipsis se acaba de escribir en el 90 y tantos. Juan muere en el año 100. Cuando llega esta carta que acabamos de leer ahorita, cuando llega a la iglesia de Éfeso, desde que comenzó con el apóstol Pablo hasta el momento de su llegada, aproximadamente 43 años habían pasado. 43 años. Qué interesante es ver esto, ¿no? Porque a veces pensamos que todo sucede simultáneamente. Pero no, fueron 43 años los que habían pasado antes de que llegara esta carta. 43 años de vida de esta iglesia. 43 años de servicio. 43 años de arduo trabajo. 43 años en los que la iglesia había estado al pie del cañón. 43 años. Esta iglesia, Pablo, en el año 53, Pablo es el que comienza esta iglesia, en el año 53, ¿verdad? No fue Pablo, Éfeso fue Pablo. Pablo fue el que llegó allí y predicó, ahí en Hechos capítulo 19, es cuando llega el apóstol Pablo a Éfeso. Él estuvo allí, predicó. Vivió ahí, el apóstol Pablo vivió ahí, predicó el evangelio, tuvo gran éxito. Todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor. Gran cantidad se acercó al Señor, aceptó a Cristo como Salvador, gran cantidad, ahí en Hechos 19, pero también surgió un gran alboroto, ¿no? Porque, ¿cuál fue el alboroto que surgió allí en Éfeso? Porque los que se convertían a Cristo, pues ya no compraban las imágenes de Artemisa o de Diana. Y entonces el negocio de los plateros estaba siendo gravemente afectado, ¿verdad? Y ellos gritaron durante todo un día, grande Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Todo un día allí. Entonces surge este gran problema. Por esta razón, hermanos, la iglesia en Éfeso ya tenía una larga historia. Y esta iglesia era la más prominente de su zona. Y se escribe esta carta con un propósito muy, muy especial. El Señor comienza esta carta diciéndole a la iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor empieza diciéndole a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso: conozco tus obras, iglesia. Conozco cómo has trabajado, conozco cómo te has esforzado, conozco lo que has hecho, conozco que has encarado a personas que dicen que son apóstoles y no lo son y son mentirosos. Tú has hecho esto, querida iglesia. Hermano, recuerda que la iglesia siempre ha estado en ataque constante. El apóstol Pablo, allí en Hechos capítulo 20, cuando se despide para ir a Jerusalén, y junta a esos pastores, incluyendo los de Éfeso, todos los de por allá, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces. Y también dice: y aún en medio de nosotros se levantarán hombres que hablen cosas para arrastrar tras sí a los discípulos. La iglesia siempre ha estado en un constante ataque por personas que quieren dañar, que quieren arruinar y quieren terminar con el avance de la iglesia, y no son más que instrumentos de Satanás. Porque dice la Biblia
que todo aquel que es con el Señor hace lo que el Señor le agrada, ¿no es verdad? Y entonces, así a lo largo de la historia ha habido estos falsos que se han querido introducir, se han introducido y han causado grandes daños a la iglesia del Señor. Pero también el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, les felicita diciéndoles, han sufrido tribulaciones y no han desmayado en el servicio del Señor. Se han mantenido firmes, han estado estables. Esta iglesia en general había permanecido fiel en su servicio a Dios durante 43 años por lo menos, hasta que llegó esta carta. Ellos se sentían tranquilos, ellos se sentían satisfechos, ellos sentían que estaban haciendo las cosas de una manera correcta. Pero ¿qué pasa aquí, hermano? Dice el versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. ¿Por qué? Amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué interesante esto que dice el Señor. Pero vean el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A pesar de las muchas áreas en las que esta iglesia era digna de ser felicitada, se reprende fuertemente a la iglesia de los Efesios y le dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. En el griego, hermanos, esta frase se leería de la siguiente manera: tu primer amor que has dejado. ¿Sí? Ese es enfático. Tu primer amor que has dejado. Sí, nosotros leemos aquí en esta traducción, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a veces hay quienes interpretan que pareciera que para Dios hay diferentes amores, primero, segundo, tercero, cuarto, y no. En la frase en el griego enfatiza lo siguiente: tu primer amor que has dejado. Tu primer amor que has dejado. Cristo utiliza la palabra agapén, hablando de la clase de amor profundo que Dios tiene por nosotros, por cada uno de nosotros. Esa represión contrasta, hermanos, contrasta con lo que Pablo había enseñado y había elogiado también a los Efesios 35 años atrás. Miren, busquen por favor Efesios capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Efesios capítulo 1, verso 15 y verso 16. ¿Estamos allí? ¿Qué dice, hermanos? Léanlo bien fuerte. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hermanos, Pablo elogia a esta iglesia por el amor que ellos tenían, el amor que le tenían a Dios, el amor que le tenía a los hermanos. De hecho, aquí Pablo en esta carta escribe cosas grandes, cosas hermosas, hablando acerca de nuestra salvación, hablando acerca de que Dios en Cristo nos reconcilió con Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el apóstol Pablo puede mirar a una iglesia así, una iglesia en este punto, en este momento de su existencia, una iglesia que amaba a Dios, una iglesia que amaba a los unos por los otros, se amaban, y Pablo lo elogia. Sin embargo, 30 y tantos años, 35 años adelante o más, ¿cuál es la reprensión que escuchamos? Has dejado tu primer amor. Y quiero decirte algo: para cuando esta carta fue recibida en la iglesia de Éfeso, la carta de Apocalipsis, la mayoría de los cristianos de Éfeso
eran creyentes de segunda generación. Tal vez no eran los que empezaron. Tal vez ya eran la segunda generación de la iglesia. Aunque ellos habían retenido la pureza de la doctrina en sus vidas, en la iglesia, y seguían practicando un alto nivel de servicio dentro de la iglesia, les faltaba una profunda devoción por Cristo. Y ese es el problema. ¿Sí? Un creyente en Cristo puede estar aquí de cuerpo presente, pero de mente ¿en dónde? Pero de corazón ¿en dónde? ¿Y de qué te sirve ocupar un lugar acá cuando tu mente y tu corazón no están centrados en el Señor? ¿De qué? De nada. Esta iglesia, hermanos, de segunda generación se caracterizó por esto. Se caracterizó por seguir el ejemplo de aquellos primeros, de aquellos que conocieron al apóstol Pablo. Tal vez de segunda generación eran niños en ese tiempo, ¿verdad? Y ellos continuaron haciendo lo mismo, continuaron guardando la doctrina, continuaron sirviendo al Señor, con gozo al Señor, continuaron haciendo cosas, reprendiendo a los malos, haciéndole frente a ellos, pero habían dejado de lado algo que es fundamental: la devoción a Cristo. Nuestra iglesia necesita escuchar esta misma advertencia, en el sentido de que el tener una estructura no basta. Es importante, claro que es importante, la doctrina es importante, es fundamental. Hemos guardado en la iglesia la doctrina desde que comenzó. Bendito sea Dios por eso. Se ha guardado la doctrina en esta iglesia. ¿Ha servido el Señor esta iglesia? Sí lo ha servido. Pero no es suficiente, querido hermano. Cristo quiere el corazón de los creyentes, así como necesita también tus manos y tu mente. Pero principalmente quiere tu corazón. Y así como ese versículo que para mí ha sido una gran bendición en Proverbios, podemos aplicarlo hablándonos Dios a nosotros allí en Proverbios. Dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mi camino. Yo creo que eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Dame, hijo mío, tu corazón, tu corazón. Hermanos, no podemos llegar a un avivamiento en nuestra vida si nuestro corazón no está en las manos de Dios. No podemos llegar a un avivamiento si nuestro corazón está lejos de Dios. Acuérdate de la reprensión tan grande que Jesús le hizo a los líderes de ese tiempo, a los fariseos, a los escribas. ¿Qué les dijo? Pues este pueblo, incluso a todos los judíos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y querido hermano, esto es algo que podemos caer, o tal vez estamos cayendo nosotros. Estamos sirviendo al Señor por servirlo, porque así nos están pidiendo que lo hagamos, y tal vez lo vamos haciendo mejor, pero realmente lo estoy haciendo porque me consume dentro de mi corazón servir al Señor, o por cumplir solamente por hacer algo en la iglesia. Vienes a la iglesia porque te consume el deseo grande de estar en la casa de Dios. O cualquier otra cosa es mejor o más importante para ti que la casa del Señor. Hay un mandato, ¿no es cierto? Hay un mandato. No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El mandato es: no dejes de congregarte en la casa de Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón, hermanos? Créame, estos días he analizado mi vida, he analizado mi corazón. ¿Desánimo puede llegar a nuestras vidas? Claro. Bastantes veces sí. Si yo te platicara cuántas veces he estado desanimado, si yo te platicara cuántas veces he
he estado pasando por momentos complicados de permanencia. Hay veces que nos llegan a preguntar a los pastores, ¿ha pasado por tu mente dejar el ministerio? Y tal vez la mayoría podamos decir sí, pero no lo hemos hecho. Una cosa es que pase por nuestra mente y otra cosa es que lo hagamos. Pero yo puedo concluir algo, hermano. Yo puedo concluir algo. Que una vida sin gozo, que una vida sin compromiso, que una vida sin ardor, sin fuego en las cosas del Dios, es debido a que han dejado su primer amor. No es culpa de la iglesia, no es culpa del pastor, no es culpa de los miembros. Es mi propia culpa, porque hice muchas cosas solamente por agradarme a mí mismo o para agradar a otro, pero no para agradar a mi Dios. Y cuando eso hacemos, hermanos, podemos comenzar con mucho fervor, con mucha fuerza, pero eso se consume rápidamente como la gasolina cuando se la echas a unas ramas para prender una fogata. Nada más es el llamazo, la llamarada que sale de repente y se vuelve a apagar todo. ¿Por qué? Porque no está mi corazón ahí. Porque pienso que mi andar con el Señor es en base a mis emociones. Porque pienso que mi andar con el Señor es menos importante que mi trabajo. ¿No es verdad? Lo he hecho antes, esta comparación. ¿Cuántas veces a la semana o al mes faltas a tu trabajo? ¿Cuántos días de la semana faltas a tu trabajo? ¿Cuántos? ¿Por qué no faltas? ¿Por qué no faltas? ¿Por qué? ¿Te corren? ¿Te descuentan? Y de 52 domingos, ¿cuántos no vienes a la iglesia? ¿Por qué? ¿Es más importante aquello que esto? Has dejado tu primer amor. ¿Qué avance llevas de la lectura de tu Biblia en este año? ¿Cuánto has leído de la palabra de Dios este año? ¿Cuántos libros de la Biblia has acabado en estos meses? ¿Cuántos? ¿Cómo están tus listas de oraciones? ¿Cuánto tiempo dedicas a orar? ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura de la palabra? No a leer mensajitos que nos podemos enviar con un versículo de la Biblia. Incluso no tan solo el devocional que les envío diario. ¿Cuánto tiempo pasas en la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas o pasamos en la Biblia, en la oración? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasamos en otras cosas, fuera del trabajo? Y dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que tu primer amor lo has abandonado. Que tu primer amor lo has abandonado. Qué interesante es esto, tu primer amor. Tu primer amor. Así que si Dios es mi primer amor, está por encima de todo. Está por encima de mi amor por mi esposa. Está por encima de amor por mis hijos. Está por encima de mi amor por mi trabajo. Está por encima de todo esto, porque si Dios es mi primer amor, entonces tengo que reflejarlo así. Sería incongruente
Y sería una gran mentira de parte de nuestro Dios cuando sabemos que Dios no miente, que si Él dice que en Él hay plenitud de gozo, que si Él dice que cuando andamos en su palabra todo nos irá bien, sería una incongruencia que creyentes en Cristo estuvieran inmersos en su palabra, inmersos con un corazón inclinado a Él y que no estuvieran gozosos de servir al Señor, ¿no es cierto? Sería una incongruencia muy grande. Será una incongruencia terrible. Escuchemos esto, hermano. No es nada más todo lo que envuelve a la iglesia. No es nada más el servicio. Son fundamentales, sí. Cristo quiere, ¿qué cosa? Nuestro corazón. Y también tu mente, y también tus manos. Porque eso debe inundar nuestra vida y nuestro corazón. Verso 5, hermanos, de la porción base, por favor. Verso 5. Este es un gran consejo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Lean conmigo el versículo 5, por favor, hermanos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Qué duro. Pero qué gran consejo. Qué gran consejo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda. Recuerda, por tanto. ¿Qué cosa tienes que recordar? ¿De dónde has caído? Qué gran consejo. Escúchame muy bien, hermano. Si lo demás no me lo escuchaste, no hay problema. Hoy, a partir de ahorita, escuchan. Recuerda de dónde has caído. Hay un punto, hermano, hay un punto en nuestra vida. Hay un suceso en nuestra vida. Y si hoy tienes la bendición, la oportunidad de hacer un alto, de regresar en tu mente a ese punto en el cual caíste del Señor, en ese punto en el cual comenzaste y dejaste ahí el amor de Dios, y no tienes ahorita consecuencias, por favor, por el amor de Dios, haz un alto y regresa a ese lugar. Regresa al lugar. Cuando no había esa amargura en tu corazón. Regresa a ese lugar cuando no había ese desaliento en tu corazón. Regresa a ese lugar cuando tenías un corazón perfecto para con Dios. Regresa a ese lugar cuando tenías un hambre por la palabra de Dios. Regresa a ese lugar cuando te dedicabas el tiempo para estudiarla, leerla, practicarla, compartirla. Regresa a ese lugar, por tanto, dice la Biblia, por tanto, recuerda de dónde has caído y qué, y arrepiéntete, y cambia tu manera de pensar, y cambia tu mente. Metanoia es la palabra griega, cambio de mente en relación al pecado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. ¿Y qué dice la siguiente frase, hermanos? Y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Que tu vida esté como cuando Dios era tu amor. El primero en tu vida. El primero en tu vida. Cuando Dios viva a ocupar el primer lugar en tu vida.
Acuérdate de ese momento. El día miércoles compartía con los hermanos una experiencia que escuchaba del pastor Adrian Rogers, hablando del día que él se entregó a Cristo como Señor y Salvador. Y dijo el pastor algo muy interesante que sería bueno que algún día lo hiciéramos, hermanos. Dijo que él recibió a Cristo en una pequeña iglesia. Su padre lo llevó allí, una iglesia bautista. Su padre lo llevó allí a la edad de una edad corta, 8 años. Él se entregó a Cristo allí. Dice que después de muchos años, él ya siendo un hombre, ya siendo un pastor, gran pastor, fue este hermano. Pasó por ese poblado de Estados Unidos y se detuvo y entró a la iglesia. Y esa iglesia había sido vendida a otro grupo, ya no era bautista, y donde era la capilla antes o el templo, ahora era un comedor. Y dice que él pudo distinguir el lugar. Y dice que llegó a ese lugar, se arrodilló y dijo: gracias, Señor, porque aquí fue el lugar donde te acepté como mi Señor y Salvador. Qué bendición, ¿no es cierto? Qué bendición es esto. Y sabes, tal vez algún día tendremos que regresar a ese lugar, hermanos, y arrodillarnos y decirle: Señor, bendito seas después de estos 10, 15, 20, 30 años, no sé, 40 años, no sé cuántos. Bendito seas, Señor, porque aquí en este lugar escuché tu palabra, escuché tu mensaje, entregué mi corazón a ti, Señor, y a partir de ese momento a la fecha, tú has hecho una transformación hermosa en mi vida. Puedo verla en mi esposa, en mis hijos, en la familia que me has dado, en el trabajo que me has dado. Bendito seas por siempre. Sería bueno, ¿no es cierto?, arrodillarnos a algún lugar, alguna vez en ese lugar, donde por primera vez nos arrodillamos delante del Señor para aceptarlo como Salvador. Dice el Señor Jesucristo: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Que tu fervor, que tu amor esté una vez más así, como nunca tuvo que haberse desaparecido, como nunca tuvo que haberse ido, como nunca tuvo que haber pasado a un segundo lugar. Que tu amor esté así por el Señor. Así como aprendíamos, hermanos, del amor del hombre para la esposa, es la misma palabra, ágape, agapén, el amor de Dios para con nosotros, el amor de Dios para nuestra esposa, y nuestro amor para con Dios, un amor incondicional, un amor ferviente, un amor que está dispuesto siempre a dar, para nuestro Dios, para nuestra esposa, para nuestros hijos. Pero aquí principalmente dice: arrepiéntete de las primeras obras, dame tu corazón. Porque dice lo siguiente el versículo. Dice lo siguiente: pues si no, ¿qué? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El candelero es la iglesia. Si tú no te arrepientes, si tú no das tu corazón otra vez, si tú no vuelves a tu primer amor que has dejado ahí atrás, entonces, dice Cristo, quitaré mi candelero de su lugar. Quitaré mi candelero. En otras palabras, quitaré esta iglesia de este lugar. Quitaré la iglesia de este lugar. Qué tremendo, ¿no es cierto?
Qué triste que después de 30 y tantos, 40 y tantos años, una iglesia se quitó de su lugar. Se quitó de su lugar. Esta iglesia, hermanos, continuó. Posteriormente fue el escenario de un gran concilio eclesiástico, la iglesia de Éfeso. Pero después del siglo V, declinaron tanto la iglesia como la ciudad. Toda esa zona vino a ser deshabitada. Toda esa zona. Se acabó la iglesia. No queremos eso, sí. No queremos que Dios quite su candelero de su lugar. Pero Dios puede hacerlo. Pero Dios puede quitar su iglesia. Qué tristeza es. Qué tristeza da conocer iglesias que fueron grandes, que fueron poderosas. Se me viene a la mente una iglesia en Tampico. Sí, es Tampico. Recién llegó el compañerismo, ya está en Tampico. Las primeras iglesias del compañerismo bautista aquí en México. Una iglesia fuerte, sólida, con instalaciones, con todo. Y hoy esas instalaciones son un restaurante. Se acabó. Qué triste. Qué triste. Y tal vez tú conozcas casos como esos, ¿no? Donde hubieran iglesias fuertes, firmes, estables. Y hoy no son nada. Hoy no son nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Porque no regresaron a tomar el amor que habían dejado allí del Señor Jesucristo. Nuestro andar con el Señor, hermanos, no es por momentos, no es por periodos. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Vives para el Señor o no vives para el Señor? ¿Amas a Dios o no amas al Señor? Nuestro andar con el Señor no es de acuerdo incluso a lo que yo quiera, a lo que yo desee. Es a lo que Dios quiere. Y por eso dice el apóstol Pablo también allí en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, mira, ¿qué dice la palabra de Dios? Por tanto, nosotros también, 12.1, Hebreos 12.1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué debemos hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y lee conmigo el verso 2, hermano, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ¿qué? Ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Pero hermanos, dice aquí el escritor, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe.
¿Para qué, hermano? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos testigos en el cielo. Testigos que están viendo nuestra carrera. Testigos que están animándonos desde el cielo para que continuemos fieles, firmes al Señor. Despojémonos pues de todo el pecado que hay en nosotros, que se nos enreda en los pies y no nos deja correr. Y dice, corramos ¿con qué, hermano? Con paciencia, con paciencia. La palabra paciencia, su sinónimo es resistencia. Eso significa, ese es el sinónimo de la paciencia, resistencia. Es como esas palmeras en un puerto que pega con todo el ímpetu el viento, ¿no? Y ahí están y se doblan y no se rompen, ¿no? Y están ahí, son pacientes, ¿son qué? Resistentes. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en quién, hermano. En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en quién. En Jesús. Mis ojos deben estar puestos en Cristo. Pero no puedo escaparme de mirarlos a ustedes, ¿no? Sus ojos deben estar puestos en Cristo, pero tampoco se escapan de mirarme a mí. Pero tú, ¿a quién sigues? ¿Yo a quién sigo? Entonces, si alguien se queda en el camino, ¿me voy a desanimar por eso? Puestos los ojos en Jesús. Si alguien te causa un daño, ¿dejas a Cristo? ¿Por qué no te lo hizo Cristo? Si un hermano no te saluda, ¿ya por eso no vienes? Sigues a Cristo. Ora por el hermano. Y ora por ti. Hace poquito escuché una frase muy importante, ¿eh? Muy importante. Uno ve lo que tiene. Mira, ahí te va un ejemplo. Tal vez tú anhelas tener un suéter color, ¿qué color? A ver. Un color, es no muy comunes. El color fucsia, ¿no? Este color fucsia se me va a ver excelente, ¿no? Y seré el único. Y ahí vas a tu tienda favorita y te compras tu suéter color fucsia. Y cuando esperas el momento para la ocasión especial para ponértelo y sales a la calle, ¿qué te vas a topar? Con varios teniendo suéteres color fucsia, ¿no? ¿Sí o no? Porque tú ves lo que tienes. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué ves en esta iglesia? Es lo que hay en tu corazón. Así que puedes cambiar tu respuesta si quieres. ¿Qué ves en esta iglesia? Es lo que hay que en tu corazón. No más. No más. Es lo que hay en tu corazón. Qué duro, ¿no? Si tengo envidia, voy a ver a puros envidiosos en la iglesia, ¿no? Si soy criticón, voy a ver a puros criticones de la iglesia. Si soy inconstante, voy a ver a puros inconstantes en la iglesia. Pero si amo a Cristo, voy a ver a los que aman a Cristo. Pero si vivo una vida espiritual, veré a los que viven una vida espiritual. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Porque si no, vendré y quitaré su candelero de su lugar. De su lugar. Y termina, dice, en Hebreos, por eso dije todo esto. Debemos correr con paciencia. Porque dice el versículo 12, de ahí de Hebreos 12,
verso 12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid, ¿qué cosa, hermanos? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, verso 15, léelo conmigo, léalo todos conmigo. ¿Qué dice? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced que, hermanos, sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, o sea, con lo que estoy lidiando, no se salga del camino, no me controle. Como Cristo decía, saca tu ojo, mejor es entrar sin un ojo al cielo que con tu ojo al infierno. ¿Sí? Entonces, haz sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿qué, hermano? Sanado. Qué interesante es la Biblia, ¿no? Sea sanado. Seguid la paz. Seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuidado. No sea que brote dentro de ti o dentro de mí una raíz de amargura, hermano, y empiece yo a contaminar a los que están a mi alrededor. Cuidado. Creo que queda claro todo este principio, ¿no? Y dice lo último de la carta. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Tenía esto la iglesia. Los nicolaitas, no se sabe mucho acerca de ellos, pero se piensa que era un grupo que promovía el gnosticismo. El gnosticismo era esa idea de que tu espíritu lo debes tener bien con Dios, pero con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras. Esa era la idea del gnosticismo. Y también ellos experimentaban mucho en el conocimiento, en alcanzar las profundidades de la enseñanza. Dice, pero tienes esto, le dice el Señor. Aborreces las obras de los nicolaitas. Sí, hermano. También hay que aborrecer a aquellos que no hacen las cosas conforme a la palabra de Dios. También hay que aborrecer a aquellos que han ido en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Pablo dice que con los fornicarios, ladrones, adúlteros, con los tales, y hablando de cristianos, con los tales ni aún comáis. Ora por ellos nada más, pero no les vayas a dar tu palmadita de apafacho, porque eso sería en contra de los principios de la palabra de Dios. Y dice el Señor Jesucristo, aborreces a los nicolaitas. Qué bueno que lo hagas. Dice, los cuales, dice Dios, yo también, ¿qué? Aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Más adelante en Apocalipsis dice que ese árbol de la vida está puesto allí y da un fruto diferente cada año para la sanidad de las naciones. Y ese árbol de la vida lo comeremos también al que venciere. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Y tu amor cómo está?
¿Y tu amor cómo está? Es muy fácil responder la pregunta. Solo mírate tú y mira a tu alrededor. Ahí responderás si tienes un amor para Dios o no lo tienes. Puestos en pie, vamos a orar, por favor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, tú conoces mi corazón primeramente. Señor, tú sabes cuánto necesitaba esto yo, en mi vida, cuánto lo necesitaba. Y yo espero, mi Dios, que tu palabra haya sido también de bendición para la vida de mis hermanos. Y que tal vez algunos como yo piensen necesitaba un mensaje así de la palabra. Ayúdanos, Señor. Si alguno de los que estamos aquí hemos dejado nuestro amor por ti, ayúdanos a tener la valentía de reconocerlo, de regresar al lugar donde hemos caído, de arrepentirnos y hacer sendas derechas para nuestros pies. Yo no sé si hay alguien esta mañana que diga, pastor, ore por mí, yo quiero tomar una decisión. Su palabra, la palabra de Dios habló a mi corazón esta mañana. Y tengo que arreglar algunas cosas con Dios. Levanta tu mano y déjame orar por ti. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bendición. Padre, tú has visto nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos. Gracias por lo que has hecho esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Síguenos en nuestra página web ibbelroblesalvacionencristo.org. Que Dios te bendiga.